Estos 12 meses de pandemia, con todas sus restricciones, sus confinamientos, han causado un impacto muy negativo en todos y cada uno de nosotros. Y hoy os quiero compartir en este vídeo cómo me he aplicado la medicina que yo predico, y es el darme un baño de naturaleza. Y hoy os quiero compartir mi experiencia real, cómo he vivido este confinamiento, los impactos que han tenido negativos en mí y qué es lo que he hecho para poner remedio a esto y hacer un cambio de ciclo. Durante estos 14 meses han cambiado muchas cosas en mi vida. Por un lado, todas mis relaciones sociales, actividades de ocio, viajes, etcétera, todo eso se ha visto truncado. Y por el otro, como emprendedor que soy, he tenido que estar reinventándome, generando nuevos contenidos, generando nuevos trabajos, siguiendo proyectos, abriendo nuevos proyectos. Si sumamos estas dos cosas, me ha llevado a que en los últimos meses estoy trabajando de lunes a domingo durante más de 15-16 horas. Esto me ha llevado a tener problemas en el sueño, a tener unos elevados índices de ansiedad, de estrés y de elevada frustración. Y esta semana pasada tomé la decisión de hacer algo al respecto, empezar a cuidarme de verdad y poner en práctica lo que siempre intento divulgar en estos vídeos, que es el hacer una inmersión en la naturaleza y gozar de los beneficios en nuestra salud que ello conlleva. Entonces, más allá de los beneficios científicos que siempre os comparto a través de los vídeos, en el vídeo de hoy os quiero compartir la experiencia propia en mis carnes que voy a tener durante este fin de semana y cómo ha impactado en mí, teniendo en cuenta que he empezado este vídeo con unos niveles de ansiedad muy elevados, estrés y un mal humor, como os decía antes. Entonces, vamos a ello. Para este fin de semana escogí una zona del Pirineo catalán que ofrece una gran riqueza y diversidad, desde bosques de pinos, bosques de hayedos, cimas muy elevadas con nieve, muchos ríos y espacios de agua muy interesantes. Y como siempre me fui con mi gran compañero de viajes, el incondicional Lobo, que siempre me acompaña en estas aventuras en la naturaleza. Veréis que la excursión que he realizado tiene un nivel técnico medio alto y una carga de fatiga bastante elevada, ya que el primer día hice 40 kilómetros con un desnivel positivo de 2000 metros, y eso sí que os lo quería aclarar, ni mucho menos para tener un efecto positivo en la naturaleza hay que hacer excursiones tan elevadas ni con dificultades técnicas altas. Esto lo hago porque yo desde muy pequeñito me gusta la montaña, me gusta el disfrutar de la fatiga en el monte, descubrir varios paisajes y hacer como rutas circulares que te permitan ver un valle en concreto con sus diferentes niveles, ¿no? Desde bosques hasta la zona más árida de las cimas. Como siempre digo, para disfrutar de los beneficios de la naturaleza se puede desde pasear en un parque de la ciudad, dar un pequeño paseíto de unos minutos en cualquier zona natural que pueda estar cerca de un entorno urbano, y obviamente cuando más te integras en un espacio virgen como el que vais a poder ver durante este vídeo, los beneficios son mucho mayores. El primero de los beneficios es nuestra mejora de nuestra salud física. Cuando vamos por la montaña estamos caminando por terrenos irregulares que hacen que todas nuestras articulaciones se potencien mucho más, ya que no se adaptan a un terreno uniforme y artificial como es el de las ciudades. No nos olvidemos que vivimos en una sociedad moderna totalmente sedentaria, donde apenas nos cansamos físicamente, nos cansamos exclusivamente a nivel mental, y el salir a la montaña, el tener que cargar con tu mochila, que cargar con tu peso, vivir las inclemencias de la lluvia, como por ejemplo ahora mismo está lloviendo, todo eso hace que mejoremos nuestra salud física. Si a esto le añadimos el poder respirar un aire puro, el poder además estar en altura y oxigenar mucho más la sangre, hace que la experiencia sea totalmente beneficiosa a nivel físico. El segundo, y para mí más importante, es cómo he reducido el nivel de estrés y ese nudo que se te genera aquí por la ansiedad. Que muchos de vosotros sé que lo estáis pasando con estos tiempos de incertidumbre, pero últimamente por las noches me levantaba así, con poca respiración, y ahora, después de estos 2 días, se me ha quitado este nudo, y todo a nivel de estrés y de ansiedad, bueno, a niveles totalmente bajos en solo 2 días de estar en la montaña. Para mí eso es lo más importante. Si queréis saber a qué se debe esto, os voy a dejar por aquí arriba un enlace donde os explicaba los beneficios que tenían tanto la bacteria M. vaccae de los bosques como los fitoncidas que emiten los árboles para reducir el nivel de estrés con el cortisol, y cómo también generamos y mejoramos nuestro sistema inmunitario.
El tercer beneficio que he descubierto ha sido la capacidad de poder centrar mi mente. Cuando vivimos en el día a día tenemos millones de pensamientos, muchos de ellos repetitivos, que nos hacen entrar ahí como en un círculo vicioso donde al final acabamos con un problema de dispersión que está viviendo nuestra sociedad. Se habla mucho de la dispersión de las nuevas generaciones, pero realmente te das cuenta en reuniones o en cualquier tipo de conversación que tengas, tanto en negocios como con amigos, de que a las personas cada vez nos cuesta más tener una conversación con una atención plena y una escucha plena. Llegué aquí el primer día con mucho ruido mental y me voy al final con una serenidad y una mente totalmente centrada que me ha permitido también desencallar algunos dilemas que tenía en la mente o algunas cosas que no tenía claras. A la que quitas ese ruido mental, ¡bum!, te centras y la verdad es que eso genera mucha paz interior y sobre todo mejora mucho tu creatividad y tu productividad, porque ya tengo muchas cosas que tengo claro ya que cuando llegue las voy a hacer de una manera o de otra, que de la otra manera pues iba a ir dándole vueltas y de esa manera no se llegan a soluciones de manera eficiente. Así que esa también es una parte muy importante de los beneficios que he tenido aquí. El cuarto beneficio es cómo mejoramos en amabilidad, en sentimientos altruistas, que es muy curioso. Esto os lo expliqué en unos estudios científicos que lo demuestran, que también si queréis os lo puedo dejar aquí arriba, pero realmente durante solo 2 días, el fruto de esa tensión que hemos dejado de tener, pasamos de tener sentimientos quizás un poco más egoístas a tener, pues eso, ¿no?, una amabilidad. Incluso los proyectos que se te ocurren son cosas más como de entrega a los demás, de solidaridad. Entonces, eso para mí es un beneficio también súper importante y muy beneficioso. El quinto beneficio es que duermes mucho mejor. Si pasas 2 días, duermes mejor que si pasas 1, y si puedes estar más días, cada vez entras en un proceso de más desconexión y de más relajación. Por eso yo, que soy un habitual del Camino de Santiago, siempre que me preguntan yo recomiendo que si tienes la posibilidad de poder hacer más días a partir de una semana, realmente se nota muchísimo el impacto que tiene, porque cada día va sumando un grado más profundo de relajación. Realmente este beneficio es una consecuencia de los anteriores que hemos comentado, ¿no?, ya que como has realizado ejercicio, te has cansado, duermes mejor, estás en un entorno natural donde te baja el nivel de estrés y el nivel de ansiedad, comes mejor también con productos locales, con lo cual al final, cuando llega el momento de la noche, llegas a un sueño totalmente reparador. El sexto beneficio es que incrementamos considerablemente la autoconciencia de nuestro cuerpo. Desde ir caminando, notar el sol en tu cuerpo, lo que tienes que hacer para protegerte, el notar el agua fría del río, las gotas de lluvia como las que están cayendo ahora, el notar algunos músculos que cuando te pasas un poco de la raya, como yo digo, conoces músculos que no conocías cuando te empiezan a doler, las molestias en los pies. Todo eso te permite ganar mucha más conciencia en nuestro cuerpo, que la estamos perdiendo de la manera en cómo vivimos, y eso nos trae muchísimas ventajas. El séptimo beneficio que he encontrado es todo lo que nos da el salir de tu posición de comodidad. Y es que vivimos en una sociedad cada vez más cómoda que nos está haciendo que nos enquistemos y que no desarrollemos nuestro potencial. Podemos pedir la comida, cualquier tipo de artículo, comprándolo por internet, y de esa manera lo que nos estamos haciendo cada vez es más pequeños y sin desarrollar nuestro potencial. Y aquí en la montaña, el hecho de que tú tener que cargar con tu agua, con tu comida, poderte superar cuando estás cansado, cuando llueve, te tienes que proteger, dormir en un lugar que no estás acostumbrado, no con las comodidades que sueles tener en tu día a día. Todo eso, el salir de esa comodidad, te hace que te desarrolles como persona, te hace que experimentes nuevos límites, el famoso salir de la zona de confort. Pues esto se nota mucho en la naturaleza, y eso hace que seamos más resilientes. Y bueno, y eso siempre lo he experimentado, pero lo he vuelto a tomar conciencia en este experimento que he estado haciendo este fin de semana. Así que, en la medida de lo posible, siempre que podáis, intentar salir un poquito de esa zona de comodidad, porque de alguna manera nos hace más pequeñitos. El octavo beneficio que he notado es una mejora de mi autoestima, con una mirada más amable y no tan autoexigente como suelo hacer normalmente. El noveno beneficio que he experimentado es un incremento de mi sentimiento de protección del medio ambiente y de mejorar los entornos naturales. Porque cuando estás aquí te das cuenta de que los humanos somos seres naturales, y cuando estamos en entornos como este, estamos brillando a nuestra máxima expansión. Así que es importante que protejamos nuestros entornos naturales y la biodiversidad de los mismos, y que dejemos los lugares igual o mejor que cuando los visitamos. Porque esto ya no es solo para nosotros, es para las futuras generaciones venideras que lo van a necesitar y mucho. Y hasta aquí iba este vídeo, donde he querido compartir mi experiencia personal de cómo la naturaleza me ha ayudado en un momento donde la necesitaba más, y las ventajas que ha tenido en mi salud y en mi bienestar. No dudéis en acercaros a la naturaleza, ya sea en la montaña, en el mar, en algún parque que tengáis cerca de casa, en traer naturaleza a vuestra vivienda, a vuestras oficinas, porque veréis que es una de las medicinas más efectivas y más baratas. Porque siempre pensé que las verdaderas razones que nos traían felicidad y salud
debían ser cosas que estuviesen al alcance de todo el mundo, y la naturaleza es una de ellas. Pero de ti depende que la protejamos y sigamos pudiendo disfrutar de ella. Dale like al vídeo si te ha gustado, suscríbete si te gusta este tipo de vídeos y nos vemos a la próxima. Que tengas un bonito día.